que es muy importante, que ha dado que hablar, ya tenemos gente que nos sigue ahí con este bloque, el derecho en la cotidianidad. Palabras administrativas con el abogado Camilo Mirosivi. Partimos. Nos vamos al tema de licencia médica en primer lugar. Bueno, yo me he dedicado a estudiar en este bloque y este tema ya salió en los 2 bloques anteriores, un tema obviamente de primera contingencia, ¿no? Que es cuál es el destino de estos casos de personas que estando con licencia médica salieron al extranjero. Y hoy día traje dos decisiones judiciales muy cortas. Una es porque quiero dedicarle la mayor parte del bloque a la ley Lafkenche. Es una sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, la ROL 4018 del 2025, un recurso de protección primera instancia, entonces hay que esperar lo que diga la Corte Suprema, en que un funcionario de la Municipalidad de Lota fue destituido por la municipalidad por salir con licencia médica. De hecho, uno de los viajes fue a Tacna. Todos van a Tacna, ¿te has fijado? Tacna. Todos los con licencia. Quizá buscar el título. Y claro, la gente de Arica habitual, pero de Lota un poquito es más raro. lejos. Tacna. Una de las licencias era psiquiátrica, ¿ya? Fue a Tacna, lo destituyeron y se presentó recurso de protección. Y lo tienen que... ¿Qué dijo la Corte? ¿Qué dijo la Corte? A ver. La Corte acoge una tesis de la Contraloría que está en muchos dictámenes y que es la siguiente. Dice: cuando hay una infracción que se califica como falta grave a la probidad, el servicio solo puede destituir. O sea, si el servicio califica que el salir fuera del país estando con licencia es una falta grave a la probidad, solo procede echar a la persona, hablando en términos sencillos, ¿no? Echarlo, o sea, para la casa. ¿Ya? No puede aplicar atenuantes, que son circunstancias que rebajan la responsabilidad. Por ejemplo, estamos soltando la plata. Por ejemplo, no puede aplicar una reprochable conducta anterior o colaboración con la investigación o cualquier otra atenuante. Solo entonces, dice la Corte, siguiendo la tesis de la Contraloría, correspondería aplicar la destitución. Yo en eso creo que está bien. El punto es un paso anterior, que es si es que el servicio califica no ese hecho como falta grave a la probidad. O sea, puede ser una falta a la probidad, eso uno lo puede aceptar. La discusión es si es grave o no es grave. Entonces, esta tesis es: si es grave, no hay manera de salvar a la persona, se tiene que ir. Pero si no se califica como falta grave a la probidad, sino solo como falta a la probidad, podrían aplicarse otras medidas disciplinarias, por ejemplo, una multa. Esa sería... O qué tal, no sé, una multa, una suspensión... de 2 días de sueldo, claro, no sé, estoy inventando. Así es, una suspensión sin goce de sueldo, o sin goce de una parte del sueldo. Bueno, eso, la Corte dice que en el fondo está bien destituido, no se le podían aplicar a... antes, pero hay un error a mi juicio en la sentencia que yo quiero comentar, ¿eh? Porque todas las sentencias que comenté la semana pasada, que tú ahí hiciste la relación de los hechos, ¿no es cierto? Claro. Eran sentencias en que el análisis del tribunal se cumplieron cada uno de los pasos del procedimiento. O sea, la persona pudo presentar descargo, pudo presentar prueba, pudo presentar recursos y por lo tanto está bien hecho el procedimiento. Y acá la sentencia hace lo mismo. La sentencia se va al procedimiento y dice: está todo perfecto, o sea, se cumplió todos los trámites que había que cumplir, y en eso me parece bien. Pero en el considerando noveno, creo que ahí es donde comete el error la Corte, que dice que el recurso de protección no es la vía para revisar el mérito o la legalidad de actuaciones administrativas desarrolladas dentro de procedimientos disciplinarios, cuando estos han sido tramitados conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes. O sea, ¿qué dice la Corte? ¿Qué significa? Si se tramitó el procedimiento siguiendo todas las etapas, la Corte no se puede meter a la legalidad de la decisión. Bueno, pero precisamente eso es lo que tiene que hacer. Eso está llamado. Entonces, por eso... por revisar la legalidad de la decisión, no el mérito. Corte pusilánime y taciturna. Ya. En palabras de derecho, ¿no? Claro, eso en palabras simples. Eso yo creo que es un error que además... Sí, que es raro, ¿por qué? Además es una renuncia a ejercer su competencia. ¿Y por qué puede hacer eso? No debiese hacerlo y eso debiese ser corregido. Que eso puede no alterar el fondo. O sea, ¿Uno puede ir en contra de eso? Esto es apelable ante la Corte Suprema. Ya. La decisión de la Corte no me parece mala.
lo que me parece mal es que ese argumento se ocupe, entonces el control judicial solo se limita al procedimiento. Eso es un error, eso es un retroceso en el control judicial, pero brutal. Bueno, esperemos que eso y ahí tú también puedes recurrir después al Tribunal Constitucional. No se puede recurrir. Si es que hay una norma legal que se estima contraria a la Constitución, sí. En estos casos es difícil, ¿no? Hubo una hace poco que comenté la semana pasada, en que se fue al Tribunal Constitucional, no por licencia, sino por otro tema de una contrata. Al final le fue mal en el Tribunal Constitucional. El segundo fallo, un fallo que apareció como noticia en la página del Poder Judicial, que además en la página están haciendo, que cosa que yo celebro, entrevista a los jueces. Al juez que dicta la sentencia, o que participa en la sala que dicta sentencia, hace como una cápsula y explica la sentencia, cosa que me parece muy buena. ¿Encapuchado o con la cara? No como los jueces que juzgaron a Sendero Milita. Bueno, este es un juez de Arica, el juez del trabajo, que es la causa ROL 283-2025, es el juzgado laboral de juez de letras del trabajo en Arica, que era un funcionario de una empresa pública, que era FAMAE, que es la empresa del ejército, sí. ¿no? Fábrica de Maestranzas del Ejército, que estando con licencia, sale al extranjero y FAMAE le hace una investigación y termina despidiéndolo, ¿no? Porque era un funcionario, pero regido por Código del Trabajo porque era una empresa. Y acá la sentencia es una sentencia laboral que después se puede recurrir ante la Corte de Apelaciones con nulidad y después hay un tercer recurso ante la Suprema, o sea, todavía hay que harto camino. De Arica, pero es un precedente. De Arica Tacna está bien, pues, ¿no? Eso está al lado y es lo más habitual. Y lo que dice el tribunal es una sentencia se mete mucho al fondo y termina rechazando una de las demandas, que era la vulneración de derechos, pero acogiendo el despido injustificado. O sea, lo que dice el tribunal es, mire, básicamente dice esto. Fíjate el argumento que dice: la licencia médica no es una prisión preventiva. La persona no está arrestada en su domicilio. No se le puede imponer una privación de libertad. Y a continuación dice: lo que esa persona haga o no haga fuera de su horario de trabajo o estando con licencia es un asunto privado, porque no está en su función. Y por lo tanto, como es privado, el empleador no se puede meter a controlar su salida o su incumplimiento del deber de reposo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con ese argumento. Tengo un argumento, a ver si... ¿Ya? Que cuando usted sabe que libertad de palabra se prepara, Camilo me dice estudia esto, me ha hecho estudiar más de derecho. Yo creo que nunca había estudiado tanto de derecho. Bueno, yo he estudiado de trabajo social también, sí, invitado. Es verdad, pero te decía, pero otra cosa, nosotros en Latinoamérica está pensando en la Unión Europea como Latinoamérica, tenemos un tratado de libre tránsito. ¿Se puede tomar eso como argumento? Sí, lo que pasa es que no necesitamos pasaporte, necesitamos... con algunos países hay convenios... Por ejemplo, yo Argentina, Brasil, no sé... No, pero solamente, claro, pero en el fondo la discusión... Estoy pensando como argumento, ¿se puede o no? ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? La discusión es si estando con una licencia que te obliga al reposo, puedes salir. Pero no va a salir de tu casa, entonces. Me parece a mí que el punto es que si la licencia es verdadera, si tú estabas ahí enfermo de verdad, no compraste la licencia, no te inventaste una enfermedad, no compraste pasajes de vacaciones, digamos. No armaste un esquema, ¿no es cierto?, donde compraste pasajes y después pediste la licencia porque no tenéis derecho a vacaciones, sino que estabas con licencia y saliste, y tu salida puede ser justificada en razones médicas, puede haber otras razones. Comenté un caso, una persona que tuvo un funeral, son casos que son plenamente justificables. Pero más allá de la circunstancia de hecho, yo dije el otro día, hace 2 años Moisés preguntaba a mí, y si una persona está con licencia psiquiátrica, ¿puede viajar? No te hubiese podido responder a ciencia cierta. No lo tenía claro. Y eso es lo que dijo la Corte de Copiapó. Hace tiempo no estaba claro esto. Y una cosa entonces es, la persona que estando con licencia psiquiátrica sale al extranjero, infringe esta idea del reposo, que impide a la entidad de salud controlar el cumplimiento de la licencia. Eso es una cosa. Otra cosa es entender que es una falta grave de la probidad.
Ahí está el punto. Yo creo que ahí está la discusión. Claro, la discusión no y está lo en que la es- licencia, está claro. en la ética de la persona. Exacto, y en las circunstancias. Y bueno, lo que dice este tribunal, me parece un poquito exagerado decir que lo que él haga fuera digamos, de la jornada es problema de él, porque eso un poco atenta contra un deber que tienen los funcionarios, que es el de mantener una vida privada acorde a la dignidad del cargo. O sea, hay ciertos deberes que se proyectan más allá Claro, de la jornada. como lo podemos ver al presidente Claro, ¿no es cierto? En la estado de intempeerancia o no cumpliendo con los deberes, no sé, pues, de tránsito, digamos. Así ¿no? es. Por eso que, claro, acá habrían problemas, pues, ¿no es cierto? Si nos aplicara ese deber a nosotros. Totalmente. Estaríamos expulsados de Chile. Claro, dicho eso, bueno, ese era el comentario. Claro, el juez se va en esa, dice, la licencia no es una prisión preventiva. No estáis preso en tu domicilio, y entonces dice, está mal despedido. Y ordena el reintegro del trabajador. Ahora, esto se va a ir de nulidad y esto todavía queda harto camino. Y esta se va a demorar mucho más. O sea, una causa laboral de acá que se vea ya al final en la cuarta sala, en la Suprema, se va a demorar mucho tiempo. Y el segundo tema y último, que le quiero dedicar un poquito de tiempo, es el tema de la ley Lafkenche. ¿Quiénes son los Lafkenche? Gente del pueblo del mar. Así es. Gente pueblo del mar, algo así, ¿no? ¿No es cierto? Como las quenches, como gente costera. Sí, pues. Eso es, po. Como la gente de mar, los mapuches del mar. Sí, pero sí. ¿No es cierto? Acuérdate que yo estuve en Fresia, en la 10ª región, y trabajé con las comunidades. Cuando hiciste tu voluntariado, servicio país. Sí. De eso vamos a hablar. Ahora, vamos a hablar entonces de la ley las quenches, ¿cierto? Entre las costas, los derechos y la justicia, y la crisis del poder judicial, que también me queríamos después del segundo bloque. Claro, pero la primera... Después del segundo bloque nos vamos ahí a... Pero primero bloque, la ley las quenches. Cuéntanos un poco, Camilo, de qué se trata la ley, si sabes más o menos cuándo surgió, en qué contexto, cómo se aprobó, no sé, cuéntanos un poco de la ley las quenches. Estoy tratando acá de encontrar mis apuntes. Ya. Bueno, la ley Lafkenche en realidad no se llama ley Lafkenche, fue el nombre que se le dio al grupo que impulsó, ¿no es cierto?, la dictación de esta ley. Esta ley se dictó en el gobierno de Michelle Bachelet I y tiene por número ley 20.249. Tiene un reglamento también, que es un reglamento del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces es una ley que ya tiene harto tiempo, que sale... que tiene por objeto, fíjate lo que dice el objeto, es mantener las tradiciones de comunidades indígenas que están vinculadas al borde costero, pueblo originario que están vinculados al borde costero, y la idea entonces es mantener esas tradiciones y también preservar el uso de los recursos naturales que tenían estas comunidades en su relación con el mar. Y el supuesto para otorgar la figura que es la de protección que establece esta ley es que haya un uso consuetudinario. O sea, esta ley protege las costumbres, los usos tradicionales consuetudinarios de los pueblos originarios en su relación con el mar. Y cuando hay ese uso consuetudinario, o sea, un pueblo que ha tenido históricamente una relación con el mar, que ha ocupado parte del territorio, del borde costero, no solo el mar, es la playa, los terrenos de playa y el mar territorial, se les da una figura de protección que se llama los espacios marinos costeros de los pueblos originarios. Y esta figura lo que hace es permitirle que al final sea el pueblo originario, la comunidad del pueblo originario, porque no es que sea el pueblo completo, son comunidades, la que administre ese espacio, ¿no? Y tiene que tener un plan de administración, un plan como por ejemplo si van a ocupar los recursos bentónicos, los que crecen en el subsuelo marino, en fin, ¿no? O sea, realizar actividades en el borde costero. Para eso está este espacio. ¿Cómo afecta eso a los pueblos costeros? Bueno, eso... El punto acá es que cuando se le entrega este espacio, que termina en el fondo sacando un bien nacional de uso público como el mar, ¿no? Parte del mar, el mar territorial y la playa, y se le pasa a un grupo, a una comunidad, se excluye entonces el uso general de todas las personas de ese sector y se le pasa a un grupo. Y yo creo que el problema de esto, hay varios problemas. Esta ley es una ley que hoy día ha dado mucho, ha generado mucha complicación porque tiene paralizada parte del desarrollo económico, el desarrollo de actividades marítimas, sobre todo en la zona sur, como voy a explicar. Entonces, esta ley le da un espacio a los pueblos originarios
a las comunidades indígenas para que ellos administren. ¿Cuál es el problema? Que en esos espacios ya hay otras concesiones, o pueden haber otras concesiones, de otros, de empresas, por ejemplo, concesiones acuícolas, áreas de manejos de recursos bentónicos, concesiones marítimas, etcétera. Entonces se genera ahí un conflicto de intereses. ¿Qué interés es preponderante? El interés de la comunidad de administrar un espacio, además, y esto me parece muy malo en la ley, un espacio que no tiene límite en el tiempo. O sea, ese espacio se le entrega a perpetuidad. Hay algunas causales que se les puede quitar, pero son casos de incumplimiento grave. Pero se le entrega a perpetuidad un espacio a una comunidad, y eso, digo, es un problema, porque eso equivale entonces a que el Estado se desprende de la administración de una parte del territorio y priva entonces también a la gente del uso común sobre un bien nacional de uso público. Y esta idea del uso consuetudinario era un uso generalizado, o sea, por la mayoría de los miembros de una comunidad indígena, y que sea habitual como una manifestación de su cultura, o sea, que la comunidad, que el grupo ocupara parte del territorio, la playa, el mar, para hacer sus actividades que pueden ser religiosas, recreativas, pescaran, cultivaran algas, etcétera. Pero el problema, creo que uno de los problemas adicionales, ya dije uno, la falta de plazo. El segundo tiene que ver con el carácter, la definición de uso consuetudinario, que está en el reglamento. El reglamento dice que, si yo te pregunto un uso consuetudinario de un pueblo originario, uno se le viene a la cabeza, entonces, como los usos históricos, pues, cuando andaban en canoa, o sea, 300 años de uso consuetudinario. La historia. ¿Qué dice el reglamento? Dice, vas para entender uso consuetudinario 2 veces en 10 años. Eso es uso consuetudinario. Agregue detalles más, detalles menos. O sea, eso es nada. Eso es nada. ¿Y quién hizo esta ley? Este es el reglamento. ¿Ya? Dios mío. Se hizo en un contexto donde hay una un poco por los abogados más bien indigenistas, esta idea de la romantización en Rapa Nui. Sí, ¿Me conoce? También. Pero yo abordo, ¿no?, los temas. No, yo no tengo nada que ver con esta ley. No, te digo también. Yo me desmarco. ¿Influye también esta ley en sí, pero allá no tiene aplicación. En la práctica no tiene aplicación. Podría tenerla, pero no tiene aplicación allá. Y hay otras figuras, hay áreas marinas protegidas, hay 5 áreas protegidas. Pero podría pasar allá, efectivamente podría suceder, pero no, pero no, exactamente, pero no sucede. Pero fíjate que esta ley entonces entiende que el uso consuetudinario es 2 veces en los últimos 10 años. Y la ley tampoco fija un límite a cuánto pueden pedir, a cuántas hectáreas puede pedir una comunidad. Tú pensás en una comunidad de 50 personas, tú decís, bueno, va a pedir una parte del borde costero, una parte tú decís, no sé, pues 10 hectáreas, que es lo que más o menos puede haber ocupado, ¿no? Históricamente. No, piden 10.000 hectáreas. Entonces, ¿pero cómo? O sea, ¿qué capacidad real pudo haber tenido un pueblo originario, una comunidad, para ocupar 10.000 hectáreas? Bueno, entonces después voy a dar algunos datos, ¿no?, antes después de terminar de hacer el análisis general de la ley. La ley, a pesar de eso, la ley sí pone un criterio, dice que la extensión del territorio, o del maritorio, como le llaman ahora, palabra que a mí no me gusta nada, es la superficie necesaria para el uso consuetudinario. Entonces lo que el Estado tiene que darles es lo estrictamente necesario para que puedan seguir desarrollando sus prácticas. Y claro, uno dice prácticas ancestrales, pero no son tan ancestrales, ¿no? Son 2 veces en los últimos 10 años, no tienen nada ancestrales. Y la ley fija ciertos requisitos que hace que la práctica, como está construida la ley, y como ha operado en la práctica sobre todo, porque es una ley bien idealista, con plazos totalmente irreales, han salido todos perjudicados, menos las personas que se han aprovechado del sistema. Y voy a hablar de eso. Y digo, han salido todos perjudicados porque acá ha salido perjudicada la industria porque el efecto que genera cuando una comunidad presenta una solicitud, paraliza todas las otras solicitudes de concesión en trámite. Y algunas de esas solicitudes son concesiones que ya existen, por ejemplo, concesiones acuícolas, que hay que ir renovándolos cada cierto tiempo, cada 25 años, y que al renovarse tienen que entrar de nuevo al sistema y quedan paralizadas. Y todas las marítimas también, un puerto, por ejemplo, quedan todas paralizadas.
Entonces, y esta parálisis, uno dijera, bueno, pero si el procedimiento es rápido, no pasa nada. El promedio son 6 años. Ese es el promedio de los procedimientos. O sea, ¿Pero quién hizo esta ley, Dios mío, por Dios? pero es una mezcla, es una mala mezcla, porque en el diseño normativo, producto de quien administra el borde costero, es un procedimiento administrativo complejo, o sea, intervienen varios órganos de la administración. Está a cargo de la Subsecretaría de Pesca, pero interviene la Autoridad Marítima, interviene la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, sobre todo al final, interviene la CONADI, que tiene que hacer un informe que es clave, que es lo que se llama el informe de uso consuetudinario. O sea, la CONADI tiene que ir al lugar, tiene que entrevistarse con las personas y tiene que comprobar que efectivamente la comunidad hizo un uso consuetudinario de ese espacio, ¿ya? De acuerdo a la ley, la CONADI tiene que emitir ese informe en un mes. ¿Cuánto creéis que se toma para hacerlo? No estoy criticando a la CONADI actual, esto es un problema. Yo no tuve nada que ver con la ley, pero me tocó participar en mesa en el gobierno del presidente Piñera 1, cuando estaba en economía, hay gente muy competente que estaba a cargo de eso, la Marcela Klein, y después en Piñera, y después en Bachelet 2 también me tocó participar en mesa, que estaba Mario González a cargo, que íbamos a la moneda todos los meses, porque este era un problema que ya lleva, imagínese cuánto tiempo lleva, y la CONADI se demoraba un mes, según la ley, en emitir el informe, pero en la práctica se demoraba 2 años, histórico, ¿no? Tenía, claro, 3 funcionarios. Yo digo, ¿por qué esta ley no se pensó en cómo... Estoy pensando, porque cuando me dijiste que estudiara esto, decía, ¿cómo no se piensa quizá en que... ¿Cómo podemos convivir todos en un borde costero? Sí, hay otro interés, eso, sí, claro, a eso voy. De país, de o sea, de pueblo originario, de costumbres, tradiciones, empresas que pueden aportar y que podemos hacer un borde costero tan... Y mira, y los pueblos originarios también han perdido. Oye, y por también eso, a eso voy. Porque, por ejemplo, los pueblos originarios, la solicitud exige hacer un plano en coordenadas, que es muy complejo hacer, que hay que tener un geógrafo para hacer ese, de hecho tiene que ser autorizado por un geógrafo en un sistema de coordenadas GS84, que es un enredo hacer, ¿ya? Y al final ellos mismos, con estas demoras que hay también, les ha costado que les entreguen espacios razonables, no los espacios que muchas comunidades han pedido. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál es la consecuencia práctica de esta? Que han perdido los pueblos originarios, han perdido la empresa, que no han podido renovar sus concesiones, que han tenido paradas, suspendidas sus trámites de años, pero en particularmente se ha generado un negocio. Y esto es súper grave. Hay antecedentes en la fiscalía. Yo no voy a decir nada que no esté, que se me haya ocurrido a mí, no. Hay comunidades indígenas que algunas han pedido prácticamente todo el territorio de una región, todo el borde costero de una región, ¿Y que han generado, que es una locura, pero como el trámite se demora 6 años, ese es el promedio, 6 años, tienen parado todas las concesiones y entonces van donde una empresa y le dicen, mire, yo tengo parada su solicitud de concesión, págueme y yo me desisto, o sea, modifico mi solicitud y me desisto de ese sector. Entonces al final ese espacio que yo estaba pidiendo queda como un queso gruyere porque vais sacando puntos. Entonces yo no tengo problema, yo saco el espacio de su solicitud. ¿Pero quién le enseñó eso a los pueblos? Los abogados. Es verdad, hay que decirlo. Acá hay abogados metidos y con muchas lucas. Denunciados. Claro, ¿no? La profesión jurídica no pasa por su mejor momento desde el punto de vista ético, ¿no? Esto es un problemón. Esto es un problemón porque fíjate lo que está sucediendo. O sea, se están haciendo solicitudes para paralizar otras concesiones y para obtener un beneficio casi extorsivo, porque esto es una verdadera extorsión. O sea, yo te paralizo tu concesión, va a estar 6 años parada si no me pagáis plata, y no estamos hablando de 5 lucas. Las comunidades indígenas tienen más plata que yo, digo, Diana. Pero son ciertas personas, sobre todo dirigentes, no es todo, no son las comunidades, son dirigentes con abogados que se arman. A veces se le da el espacio marino a una comunidad y algunos se separan y piden otra, y ahí no termináis nunca. ¿Te fijáis? O sea, había un pueblo que efectivamente ocupaba el borde costero históricamente, y esa comunidad le dan, después se separan, piden otra y así, y esto es lo mismo que pasaba
ahora ya lo han corregido, pero pasaba con la compra de tierra indígena el 20B de la ley indígena, que también se le da a una comunidad a partir de un título, y algunos de los miembros de la comunidad después pedían otra y así no terminaba nunca. Entonces es un problema, y esto es un problema que hay que entender. Yo creo que acá todos han perdido, salvo estas personas, ¿no?, que se han aprovechado el sistema de mala manera, de manera delictual, ¿no? Para lucro. Pero no hay que el problema, yo creo que acá es cuando uno hace leyes así romantizando los pueblos originarios, ¿ya? Si los pueblos originarios son personas buenas, con virtudes, con defectos, o sea, hay de todo, ¿no? Y hay que lo que dijiste tú, ¿no? Cómo armonizar los distintos intereses que tienen que desarrollarse. Claro, porque yo diría, porque no es el territorio, el territorio no es ni siquiera, pues el territorio es de todas las personas que habitamos el mundo. El territorio no es propio de nadie, ni siquiera de los... Pues también es como... estamos hablando de las propiedades privadas, claro, estamos hablando del borde costero. Claro, y yo creo que... Por eso digo que el territorio, cuando nace esta cuestión de... el concepto de propiedad, porque quizás los pueblos originarios tampoco ellos sentían que estaban en una armonía con el territorio. Pero cuando nace toda esta cuestión de la propiedad en sí, claro, la gente empieza, porque dejaron de ser nómades, entonces empezaron a quedar en ciertos territorios, ¿ya? Pero no es que pasa aquí, pasó en todo el mundo. Pero sin embargo, yo lo que digo, no es el ser humano el que es propio del territorio. El territorio es propio por sí mismo. Hay que defender el territorio, no a las personas por sobre el territorio. Claro, entonces ahí debiésemos tener un acuerdo, un consenso, como ese territorio que ni siquiera me pertenece a mí porque llegué primero tú, porque la vida es así, cómo armonizamos costumbres, tradiciones, distintas necesidades de uso. Claro. Porque a priori... Por eso el cinche, presidente. Algunos datos. Llegar a acuerdo, ¿no? Es difícil, pues súper difícil. Y por eso también hay que tomar decisiones con un poquito más de templanza en esto, claro, ¿no? Mira, se han presentado 108 solicitudes desde que se dicta la ley, gran mayoría de la región de los lagos, en el sur. 108. Porque ahí está el pueblo quenche, pero se han presentado en varias regiones, también en el norte, pero la mayoría son de los lagos. Y ahí está mal problema con las concesiones de acuicultura, que están concentradas en la décima, en la undécima, principalmente, ¿no? Exactamente, están en los lagos. De esas 108 se han aprobado 38. Y hay se ha destinado, fíjate este dato, en esas de las 24 que se aprobaron 38, pero ya afinadas, con procedimiento terminado, hay 24. Y en esas 24 se le ha destinado 220.000 hectáreas. O sea, esas 24 espacios marinos corresponden a 220.000 hectáreas. Pero fíjate lo que se ha pedido. O sea, lo que han solicitado las comunidades indígenas, ha sido 3,8 millones de hectáreas. Es una locura. O sea, es una desproporción. Es decir, destinemos todo el borde costero, todo el mar, para nosotros, entonces para los pueblos originarios. Y cerremos y no hagamos nada más, no podemos ocupar el mar. Eso no tiene ni un sentido, no tiene ni una lógica. Eso ha generado que se superpongan, o sea, que se produzca este efecto suspensivo sobre 1.500 solicitudes de concesiones acuícolas. La industria de la acuicultura no es una industria particularmente querida, es una industria que ha tenido muy mal manejo ambiental, de práctica, sin ninguna duda. Sí. Ese no es el punto de discusión, ¿no? Eso lo podemos discutir. Para eso hay otros canales. Claro, ¿no? Medio ambiente. No es esta fórmula la manera para pasarle la cuenta por las malas prácticas que han tenido, que yo yo soy bien crítico de la industria. Y no tengo ni un cliente tampoco en mi oficina de la industria del salmón. No tengo tampoco problema personal, pero creo que la sede para debatir eso es mérito. Porque tú estás viendo, tú como abogado estás pensando, bueno, pensemos como esto del bien también, del consenso, de cómo logramos que todos podamos... Eso se llama interés general. Qué bonita palabra. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo piden ¿cuánto? 3,8 millones de hectáreas. 3 millones... Y bueno, ¿y por qué está? Una hectárea es como... Una hectárea es una cancha de fútbol, ¿no? Son 10.000 metros. Por eso decía, ¿dónde están concentradas? De las 108 hay 78 en la región de los lagos, que es donde están
las concesiones acuícolas, ¿ya? Entonces hay comunidades que han pedido prácticamente toda la región. La tramitación, ya la dije, son 6 años de tramitación. Es el promedio, es una locura. O sea, acá hay un problema de la comunidad, y hay un problema también de la administración, pero también es difícil mover imagínate los órganos que intervienen. La Subpesca, la CONADI, la Armada, el Ministerio de Desarrollo Social, eventualmente si el informe de la CONADI es desfavorable, la Subsecretaría para la Fuerza Armada, y hay un órgano que se llama la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, que es órgano clave en esto, porque este órgano es el que tiene que decidir si aprueba la solicitud, si rechaza la solicitud o si le propone modificaciones al solicitante. Y este órgano es un órgano que no está creado por ley, un órgano que está creado en un instructivo presidencial del año 97, que se modificó hace poco, el año 2022, y que está presidido por el gobernador regional, están los delegados, el delegado regional, los delegados provinciales, están los alcaldes de las comunas de la región, están Ceremis, la autoridad marítima y representantes del sector empresarial y de los pueblos originarios. O sea, un órgano de carácter colegiado, que en general tiene funciones solo consultivas, salvo en este caso, en que la ley le da facultad resolutiva. Y entonces, después de todo el trámite, informe de uso constitucionario, va a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero y la comisión decide si acoge la solicitud o rechaza o le dice al solicitante, mire, está pidiendo mucho, modifique, ¿ya? Y han habido algunos casos, varios casos en que las comisiones regionales han rechazado solicitudes, fíjate, en lo que pasó en Aysén el año pasado, hubo 2 solicitudes rechazadas, eran 600.000 hectáreas, 2 solicitudes, o sea, una locura. Ha pasado en muchas regiones más, ¿ya? Pasó en los lagos y ya creo que ya la más increíble esta es esto pasó en el norte, en Atacama, en Freirina, una comunidad indígena pidió un espacio que se llamaba Punta Las Tetillas, y el año 2023 la comisión, la CRUB, la Comisión Regional del Borde Costero, le rechazó la solicitud. La comunidad presentó un recurso ante la propia comisión, la comisión se lo volvió a rechazar y se fueron de protección. O sea, la comunidad indígena se fue de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, y este caso después llegó a la Suprema. Y la Suprema sacó una sentencia, yo la tengo acá, no la voy a analizar en detalle para no dar la lata. No, pero está interesante el tema. Es pues si alguien la quiere ver, el rol 1688 del año 2005, una sentencia que salió ahora, el 11 de noviembre, o sea, una sentencia ultra reciente, donde lo que dice la Corte es que el rechazo de la comisión no está fundado y quiere que le dé más razones. ¿Y qué dice la comisión? La comisión regional rechaza por un argumento que es muy razonable, es la cantidad de espacio que usted está pidiendo es desproporcionado y es injustificado. Pero eso a la Corte, pero eso a la Corte no le basta. La Corte exige que haya mayor argumentación, cosa que desde mi punto de vista no tiene ningún sentido. Claro, ¿para qué? Es una decisión descontextualizada. O sea, ya y desproporcionada. Desproporcionada, porque justamente lo que tiene que hacer la Comisión Regional es lo que tú decías, y es compatibilizar uso. Esto puede ser para los pueblos originarios, pero también necesitamos un puerto, también necesitamos que haya otras actividades productivas, y no solo productivas. Fíjate que esta solicitud comprendía una reserva nacional, que también queda parte de la reserva, ¿no? Bueno, este es un caso, yo diría, una sentencia que a mí no me parece equivocada. Yo creo que este tema podríamos seguirlo la otra semana, que me gustaría que quizás como abogado, te lo dejo de tarea, a ver, vamos a dejarle tarea a nuestro abogado, si te pusieran a ti como un mediador de esta ley hoy día. Esto te lo dejo para que lo estudies, porque es una pregunta que quizás es bien compleja de responder hoy día. ¿Qué cambiarías a la ley, o cómo podrías trabajar con las comunidades y todo esto? Pero esto lo dejo como una tarea. Sí,
Buena, quizás para que pregunte, no, sí, para muy preguntar buena tú. pregunta. Mira, yo que bueno, en un momento de mi vida me dedicaba un poquito a esto. Yo diría que un paréntesis. Se trató de hacer una modificación de esto. Hay un proyecto de ley en trámite en el Senado, que es un proyecto de ley que tiene algunas cosas bien razonables. Limita el efecto suspensivo por 2 años, por ejemplo. O sea, 2 años van a estar suspendidas las otras solicitudes de concesión, no más de 2. Eso me parece buena, pero no soluciona el tema de fondo. Acorta el tiempo, ¿no? Claro, acorta el tiempo entre comillas, 2 años igual es harto. Es harto. Y hubo un intento el año pasado, un intento incorrecto, fue la ley de presupuestos, de meter una glosa que impidiera que ingresaran nuevas solicitudes. No tenía ni un sentido, una muy mala solución, claro, frente a un problema que existe, pero un mal camino que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Mira, yo lo que me ha tocado ver en mi trabajo, mi experiencia profesional, siempre limitada, porque uno no se la sabe todo. Solamente decir que cuando uno se sienta con las comunidades, y ahí me tocó sentarme con los lafkenches, hay mucha desconfianza hacia el Estado. Entonces los dos desconfían porque tú te sentás ahí representando al Estado y antes que ti se han sentado 9 gallos y muchos le han mentido, entonces no les resulta, piden solicitud, no les resulta, no tienen recursos para contratar los profesionales para hacer la solicitud y después terminan algunos, dicen, ¿sabes qué? Mejor cobrémosle a la empresa. Entonces, una pésima práctica. Pero es difícil trabajar porque es difícil construir una confianza que se ha perdido o que quizás nunca estuvo, sobre todo con las comunidades mapuche, de origen mapuche. Entonces, bueno, habría que repensar el modelo y el problema es que repensar el modelo implica asumir un costo político y además hacer una consulta indígena, porque tú no puedes modificar la ley sin pasar por consulta indígena. Claro. Y eso es un trámite particularmente complejo, más en estos días. Qué bueno. Ese fue mi análisis. Oye, vamos a la primera canción, se nos pasó todo el bloque. Elegiste una canción muy buena, que es de mi época. Elegí, a ver, chuta, sí, de mi época, no, era del 1997, creo que por ahí es. Porque me acuerdo mucho de mi época de preuniversitario, que